Si hubiera un consejo que yo podría darles el día de hoy a todos ustedes, mis oyentes, sería que no se rindan, que sigan adelante con sus sueños y que si hay algo que realmente quieren, lo intenten, no importa qué tan difícil suene o qué tan difícil parezca que va a ser. Si no lo intentan, nunca sabrán si realmente serían capaces de hacerlo. El día de hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de este podcast, amigos y poco más. Quiero contarles cómo es que nace esta idea, cómo es que comienzo con este proyecto. Es muy curioso, todo se da realmente conmigo con una idea. Comienzo a pensar cómo puedo dar a conocer algunos de mis puntos de vista y cómo puedo realmente empezar a aprender de otras cosas que no sé mucho, ¿no? Me doy cuenta que todas las herramientas, que más bien ya cuento con todas estas herramientas, ¿no? Cuento con un micrófono, pues no de una gran calidad, pero un micrófono lo suficientemente bueno para iniciar. Cuento con el equipo, cuento con una computadora, cuento con un software de edición de audio y de video. Y así es como comienza esta idea, así es como comienza este gran proyecto. Y fíjense, es bastante complicado, no es tan fácil como parece, no es realmente que yo me siente a hablar y ya, súper fácil, no. Implica muchas cosas, cosas que no te das cuenta que van a aparecer hasta que no empiezas con este proyecto. Cuando yo me decido, creo la página de Facebook, creo el canal de YouTube y comienzo a pensar en temas pues para poder hablar con ustedes. Es muy curioso porque el primer día que yo hago esta página y el canal y todo, realmente en mi mente no estaba la idea de hacerlo tan en serio. Era una idea de esas fugaces que tú dices, mañana se me pasa y ya. Pero no, no fue así. Al día siguiente me paré con todas las ganas de seguir con mi proyecto y fue cuando me di cuenta que no podía abandonarlo. Me di cuenta que era algo que yo tenía que seguir. Y realmente lo disfruto muchísimo. Les repito, al día siguiente yo me encontraba grabando con uno de mis amigos, con el primer invitado que tuvimos, con Jan, sobre este tema tan interesante, la presión social. Y fue una experiencia de muchos nervios para mí, era la primera vez que yo hacía algo así. Y realmente pues impone el tener un micrófono enfrente y el tener la máquina y el subirlo. No sabes qué opiniones puedes despertar en la gente. La verdad es que una de mis más grandes motivaciones fue obviamente mi familia. En cuanto yo le comenté a mi mamá, a mi familia, a mi abuelo, a mi hermano, les comenté mi proyecto, wow, recibí un apoyo enorme. Fue realmente algo que me motivó bastante. Luego de esto, luego de grabar el primer podcast, empiezan las complicaciones. Fíjense, el primer momento ya habían complicaciones. Mi computadora se descompone. Así es, la computadora que no había fallado en todo el tiempo que llevaba usándola se descompone. Se rompe la pantalla y pues dejo de ver, ya no podía escribir, ya no podía hacer nada porque no se veía. Entonces, busco el modo, me ayuda mi mamá a conseguir pues una pantalla, un monitor para esta computadora, lo conecto y ya, parecía que todos mis problemas estaban solucionados. Sin embargo, llega el momento de usar el programa de edición, que aunque ya lo tenía, no era algo que ocupara tan seguido. Al comenzar a utilizarlo, muchos problemas de que no conocía algunas funciones, de que no, pues nunca lo había usado realmente, ¿no? De una forma tan seria. Entonces empiezo a aprender, empiezo a buscar tutoriales, empiezo a revisar gente que conozca y que me pueda ayudar con mi problema. Total, fue todo un rollo para subir el primer podcast, pero al tercer día de esta idea llega el primer podcast. Amigos, no saben lo genial que fue para mí ver ya arriba, ya subido el primer podcast. Fue una sensación de tanto alivio. Yo llevo, para aquellos que no me conozcan, llevo ya pues algún tiempo trabajando en diseño. Tengo una carrera técnica como técnico en diseño asistido por computadora. Y es algo que me ha salvado totalmente la vida, ¿no? Porque yo hago mis miniaturas, todo el contenido que ustedes ven tanto en la página de Facebook como aquí en el podcast de YouTube, todo está diseñado totalmente por mí, ¿no? Realmente, obviamente algunas fotos las descargo de bancos de imágenes gratuitas. Es un poco complicada esta parte porque tienes que revisar que los derechos estén, pues que no estén restringidos, que puedas utilizar realmente las imágenes, etcétera, etcétera. Tienes que checar mucho ese rollo de los derechos. Poco a poco eh, sigo consiguiendo temas,
sigo pensando cosas que quiero hablar con ustedes. Y aquí entra algo súper interesante. Me doy cuenta que estoy rodeado de gente talentosa. Y es que al pensar en los temas que puedo tratar y en pensar a quienes puedo invitar a formar parte de este gran proyecto, de verdad empiezan a surgir nombres y talentos de mi lista de amigos que, wow, la primera vez que hice este recuento de gente a la que podía pedirle ayuda, de verdad, hay gente tan talentosa y que uno muchas veces no se da cuenta. Por ejemplo, la verdad es que yo me siento muy afortunado de estar rodeado de toda esta gente, gente que me ha ayudado en varios podcasts, gente que ha vivido muchísimas cosas y que se han prestado a ayudarme, que han sido grandes, grandes amigos, ¿no? Fíjense, uno de los podcasts que a mí me dejó más satisfecho, digamos, con el trabajo fue el segundo podcast. ¿Por qué? ¿Qué pasó del primero al segundo que me dejó tan satisfecho? Si ustedes van a escuchar el primer podcast, hay muchísimas fallas de sonido. Y no es que hoy en día sean perfectos los podcasts, pero, pero sí ha habido una mejora considerable, incluso en el video. Ahora mismo, si ustedes se van al primer video, pueden notar que simplemente es el logotipo, nada más. Actualmente ya hay muchísimo más contenido, digamos, de video, ya hay muchísimo más producción, se podría decir. Cabe aclarar que todo este proyecto por el momento lo estoy llevando yo solo. Obviamente mis invitados pues también han estado ayudando, pero realmente, por ejemplo, la producción, la edición de video, todo ha sido pues hecho por mí. Es algo que me tiene bastante orgulloso y también es algo que me he dado cuenta que ha sido bastante complicado porque conlleva tiempo, conlleva pues estar sí a veces desvelarse por las labores que uno tiene en el día, pero de verdad es algo que yo no cambiaría por nada, es algo que me ha hecho muy feliz en el tiempo que llevo haciéndolo y que no pienso dejar de hacerlo, ¿saben? Otra de las dificultades que se me presentó fue precisamente unos días después del tercer podcast. Empezó a fallar el micrófono, empezó a tener algunas fallas horribles, no grababa bien, el audio se escuchaba más grave de lo que era, entonces mi voz terminó escuchándose como una réplica de Terminator horrible. Y eso me tenía súper estresado, ¿saben? Porque no tenía los medios para mejorar el micrófono, no contaba con el equipo tan profesional, ¿no? Y es algo que muchas veces a mí me llegó a intimidar. Yo me acuerdo que cuando subí el primer podcast, tras escucharlo, tras recibir opiniones, me puse a revisar otros canales, otros podcasts y otros contenidos para ver qué tanto podía mejorar, ¿no? Y fíjense, fue algo que de verdad a mí me impactó mucho. Yo veía que muchos de los podcasts son grabados con una calidad de audio excelente y muchas cosas, ¿no? Muy padres. Me metí a investigar un poco de cómo se podrían lograr estos objetivos y wow, algo que me llevó incluso a desmotivar un poco fue que noté la cantidad de micrófonos que existen. Yo no sabía que hubiera tantas cantidades de micrófonos tan distintos, con características tan específicas. Y, y wow, cuando lo empecé a ver me quedé realmente sorprendido. Otra de las cosas que me llegó a sacar un poco de onda respecto a lo mismo de los micrófonos son los costos. Realmente un micrófono para grabación de podcast es bastante caro. Es muy caro y además, o sea, no es solamente el micrófono, conlleva el programa con el que grabes el sonido, conlleva toda la edición del sonido. Todos esos procesos son bastante complicados. Pero bueno, la verdad es que me puse a estudiar un poquito, me puse a revisar cómo podía mejorar la configuración de mi micrófono, cómo podía configurar muchas cosas y pues se ha conseguido aumentar bastante la calidad de estos podcasts. La verdad es que actualmente, de verdad, yo me siento muy satisfecho. Tengo muchas ganas de mejorar el contenido, de mejorar más que nada la calidad de grabación. Pero poco a poco, todo esto se va haciendo poco a poco. Algo muy padre que me pasó aproximadamente 2 semanas después de comenzar con este proyecto fue que una de mis amigas me mandó un mensaje, una amiga de hace años a la que yo quiero muchísimo, me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Vi tus podcasts, bueno, escuché tus podcasts, perdón, y me di cuenta que, o sea, me gusta mucho tu actitud, ¿sabes? Tu voz me parece una voz agradable. Tengo un tío que tiene una estación de radio que va comenzando.
¿Qué opinas? ¿Quieres entrar al proyecto? Wow, esto me motiva horriblemente, o sea, me llena realmente de mucha satisfacción el saber que les está gustando el contenido, ¿no? Porque también en los videos se empieza a notar, tomemos en cuenta que yo soy una persona pues realmente desconocida, soy una persona que va comenzando con esto, al menos por el momento. Yo sé que después hay oportunidad de crecer, pero por el momento vamos comenzando. Y el primer y segundo podcast tienen aproximadamente 200 vistas. Muchos podrían decir, es muy poco, es realmente una cantidad muy pequeña, pero amigos, tomemos en cuenta que soy totalmente nuevo en esto. Es algo que me motiva muchísimo. Los comentarios de mis amigos, los comentarios incluso de mi familia, las observaciones que me hacen, porque la verdad es que tengo la suerte de rodearme de gente que suele ser muy honesta y que además siempre está como en constante crecimiento. Entonces muchos me mencionan, ¿sabes qué? Estuvo genial el podcast, yo te recomendaría o a mí me gustaría escuchar esto. A mí me gustaría que esto cambiara. Gracias a esto igual la evolución ha crecido, hemos evolucionado mucho. Y de verdad no saben cuánto les agradezco a todos ustedes que escuchan los podcasts. Estoy muy feliz con los resultados que han llevado. Amigos, esto surge de la nada. Y el día de hoy puedo decirles orgullosamente que hemos crecido a un ritmo enorme, porque llevamos un mes y medio y ya somos casi 100 suscriptores. Casi 100 suscriptores, wow, a mí es algo que me emociona muchísimo. De verdad les agradezco mucho y estoy a punto de hacer un sorteo, así que esténse pendientes porque se acerca algo bastante padre. Amigos, de verdad, si ustedes tienen algún proyecto, si hay algo que ustedes quieran hacer, pero se vean un poco asustados, incluso por las críticas que puedan haber, amigos, háganlo. Ustedes pueden. Yo sé que a veces es bastante intimidante toda esta situación, pero realmente la satisfacción de hacer algo que te gusta, de hacer algo que tenías ganas de hacer desde hace tiempo es enorme. Vale totalmente la pena. Entonces, pues así es como inicia el podcast, así es como inicia toda esta experiencia. Actualmente estoy también en planes de conseguir mejor equipo, de conseguir algunas cositas que van a hacer que ustedes puedan escucharnos de una mejor manera. Algo que olvidé contarles, pero estuvo también muy genial, fue que me metí a investigar en Spotify, en esta plataforma que todos conocemos para escuchar música y podcast. Me meto a investigar cómo podía subir mi podcast. Y no descansé hasta no encontrar la forma. Así que sí, hoy estamos en Spotify también. Está disponibles los primeros 3 podcasts. Entonces, por favor vayan y escúchenlos, no se van a arrepentir, son muy buenos. Y bueno amigos, yo sé que este podcast ha sido muchísimo más corto de lo que yo los tengo acostumbrados, pero espero de verdad que les guste, espero que lo hayan disfrutado y que incluso los ayude un poco a tomar la iniciativa de comenzar con cualquier proyecto que tengan en mente. Realmente la grandeza de los sueños solamente se mide por el soñador. Entonces, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado de verdad y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente día y hasta luego.